Vas a odiar lo que estoy a punto de decirte, pero alguien tiene que hacerlo. Tu sufrimiento, ese peso que cargas en silencio, esa ansiedad que aparece cuando apagas las pantallas y te quedas solo con tu mente, esa sensación de estar desperdiciando tu vida repitiendo los mismos patrones una y otra vez. No es mala suerte, no es el mundo en tu contra, no es que seas débil. Es el resultado de mecanismos invisibles que fueron instalados en tu mente hace años, en momentos que ni siquiera recuerdas y que desde entonces han estado controlando tus decisiones, tus emociones, tus relaciones, sin que te des cuenta. Es el miedo que aparece a las 3 de la mañana susurrándote que estás atrapado. Es la culpa por las conversiones que evitaste y los riesgos que no tomaste. Es la frustración de prometer que esta vez será diferente y terminar exactamente en el mismo lugar. Es ese cansancio profundo que no se cura con descanso. Ese vacío que se esconde detrás de cada logro. Esa voz interna que nunca se calla, diciéndote que algo está mal en ti. Y lo más perturbador es que la mayoría de las personas pasarán toda su vida sin descubrir que están atrapadas en una prisión perceptiva que ellas mismas construyeron. Pero déjame hacerte una pregunta que podría cambiar todo. ¿Qué pasaría si gran parte de ese sufrimiento no fuera tu culpa, sino el resultado invisible de patrones mentales y perceptivos que nadie te enseñó a reconocer? No te voy a prometer salvación. Te voy a ofrecer algo más real: comprensión. Comprensión de los engranajes invisibles que operan detrás de tu sufrimiento, de tus bloqueos, de tus autosabotajes. Porque nada cambia afuera si antes no entendemos lo invisible que opera adentro. Esta es la segunda parte de Metafísica Prohibida, y aquí vamos a revelar los mecanismos ocultos de tu percepción, aquellos que determinan cómo sufres, cómo decides y cómo te saboteas sin saber que lo estás haciendo. No va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser cómodo. Pero si algo te trajo hasta aquí, es porque una parte de ti ya sabe que no puedes seguir así. Bienvenido a la segunda parte de Metafísica Prohibida. Los secretos ocultos están a punto de revelarse. Empecemos. La falla perceptiva. Déjame empezar por algo que va a sonar incómodo, pero que necesitas escuchar. Todo lo que percibes como realidad no es la realidad completa. Es solo una versión filtrada, reducida, distorsionada de lo que realmente está ocurriendo. Tu cerebro no te muestra el mundo tal como es. Te muestra una interpretación construida a partir de tus experiencias pasadas, tus creencias instaladas, tus miedos inconscientes y tus expectativas automáticas. Y esto no es filosofía abstracta ni teoría esotérica. Esto es neurociencia básica. Tu cerebro procesa 11 millones de bits de información por segundo, pero tu mente consciente solo puede manejar alrededor de 50. Eso significa que estás descartando, filtrando, ignorando el 99% de lo que ocurre a tu alrededor en cada momento. ¿Y quién decide que 50 bits llegan a tu conciencia? Tu sistema de creencias, tu historia personal, tus traumas no resueltos, tus patrones emocionales repetidos. En otras palabras, no ves lo que está ahí, ves lo que tu mente espera ver, lo que tu historia te entrenó para ver, lo que tu miedo te permite ver. Por eso dos personas pueden vivir el mismo evento y tener experiencias completamente opuestas, porque no están experimentando el evento en sí, están experimentando su interpretación filtrada del evento. Y aquí está el problema real. Si tu percepción está condicionada por tu pasado, entonces tu futuro también lo está. Porque cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada camino que eliges, está basado en esa percepción limitada. Estás construyendo tu vida desde una versión incompleta de la realidad, y luego te sorprendes cuando los resultados no son lo que esperabas. He pasado años estudiando esto desde múltiples ángulos: psicología cognitiva, filosofía de la percepción,
estudio sobre conciencia, y siempre llego a la misma conclusión perturbadora. La mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de que están atrapadas en una burbuja perceptiva que ellas mismas construyeron. Y lo más inquietante es que esa burbuja se siente completamente real, se siente como la verdad absoluta, porque es lo único que conoces. No puedes ver más allá de tu propio sistema de filtros porque no sabes que los filtros existen. Es como usar lentes de color toda tu vida sin saber que los llevas puestos. Eventualmente asumes que el mundo realmente es de ese color. Ahora bien, esto tiene consecuencias masivas en tu vida diaria que probablemente nunca has considerado. Piensa en todas las oportunidades que no viste porque tu mente estaba programada para ver amenazas. Piensa en todas las relaciones que saboteaste porque tu percepción te dijo que ibas a ser abandonado antes de que siquiera ocurriera. Piensa en todas las decisiones que no tomaste porque tu filtro mental te mostró solo los riesgos y ocultó las posibilidades. Tu percepción limitada no solo afecta cómo ves el mundo, afecta quién eres, qué haces, qué logras, qué experimentas. Y aquí es donde entra algo que he descubierto mis años de investigación y que cambia todo si realmente lo comprendes. Tu pensamiento no es pasivo, no es solo algo que ocurre en tu cabeza mientras la vida pasa afuera. Tu pensamiento es activo, es generativo, es una fuerza que moldea resultados reales en el mundo material. Y no estoy hablando de ley de atracción y de manifestación mágica, estoy hablando de algo mucho más concreto y comprobable. Cuando piensas algo de forma repetida, cuando sostienes una creencia con suficiente intensidad emocional, tu cerebro comienza a reorganizar tu percepción para confirmar ese pensamiento. Se llama sesgo de confirmación y es uno de los mecanismos cognitivos más poderosos y peligrosos que operan en tu mente. Si crees que el mundo es hostil, tu cerebro buscará y amplificará cada señal de hostilidad, ignorando miles de señales neutrales o positivas, y al final del día tu experiencia confirmará tu creencia, no porque el mundo sea hostil, sino porque tu mente solo registró lo que ya esperaba encontrar. Si crees que no eres suficiente, tu cerebro interpretará cada interacción social desde ese filtro. Verás rechazo donde no lo hay, verás decepción en los ojos de otros que probablemente ni siquiera están pensando en ti, y esa interpretación afectará tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu energía, y eventualmente las personas responderán a esa energía, confirmando nuevamente tu creencia original. Es un ciclo cerrado, autoperpetuante, invisible. Tu pensamiento genera una expectativa, tu expectativa filtra tu percepción guía tu comportamiento genera resultados, y esos resultados refuerzan tu pensamiento original. Y todo esto ocurre por debajo del nivel de tu conciencia, en piloto automático, día tras día, año tras año. Por eso las personas repiten los mismos patrones durante décadas, no porque sean estúpidas ni porque no quieran cambiar, sino porque están atrapadas en un bucle perceptivo que se autorrefuerza constantemente. Cambian de pareja pero eligen el mismo tipo de persona. Cambian de trabajo pero recrean la misma dinámica, cambian de ciudad pero se sienten igual de perdidos. Porque el problema no está afuera, el problema está en el sistema operativo interno que sigue corriendo el mismo programa. Y aquí viene algo que necesito que entiendas con total claridad. Este mecanismo no es bueno ni malo en sí mismo, es neutro, es una herramienta. El problema es que la mayoría de las personas están usando esta herramienta en su contra sin saberlo, están alimentando pensamientos destructivos, sosteniendo creencias limitantes, reforzando narrativas de víctima, y luego se sorprenden cuando su vida refleja exactamente eso. Si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que estas reflexiones te ayudan a entenderte mejor, te invito a que consideres suscribirte al canal. Cada suscripción permite que este trabajo continúe y que podamos seguir explorando juntos estos territorios que casi nadie se atreve a tocar. Nada cambia afuera si antes no entendemos lo invisible que opera adentro. Ahora sigamos más profundo, pero esa falla perceptiva es solo la superficie. Lo que voy a mostrarte ahora es cómo esa percepción limitada no solo observa tu realidad, sino que la construye activamente de formas que nunca imaginaste. El principio del espejo cuántico. Ahora déjame hablarte de algo que descubrí después de años de observar patrones en personas que conozco, en mí mismo, en casos documentados de psicología y en principios que vienen desde la filosofía antigua hasta la física moderna. Existe un principio que opera en tu vida todos los días y que la mayoría de las personas nunca identifican conscientemente. Yo lo llamo el principio del espejo cuántico, y funciona así. Tu realidad externa tiende a reflejar tu estado interno dominante. No de forma mágica, no de forma instantánea, pero sí de forma consistente y medible.
Recuerdo a un amigo que pasó años quejándose de que las mujeres siempre lo engañaban, que era su destino atraer mentirosas, hasta que un día le pregunté, ¿qué creencia tiene sobre las mujeres en general? Y después de resistirse por media hora finalmente admitió, creo que todas mienten, creo que no se puede confiar en ninguna. Y ahí estaba, su espejo cuántico operando perfectamente, su creencia generando desconfianza, su desconfianza generando comportamientos que creaban distancia, esa distancia generando que efectivamente las mujeres le mintieran porque él nunca creaba espacio para la verdad. No era el universo castigándolo, era su configuración interna reflejándose con precisión brutal. Y antes de que pienses que esto es pensamiento positivo disfrazado, déjame ser claro, no estoy diciendo que si piensas en $1.000.000 te va a llover dinero del cielo. Eso es una tontería y una distorsión peligrosa de cómo funciona realmente este mecanismo. Lo que estoy diciendo es mucho más sutil y mucho más poderoso. Tu estado interno, tu diálogo mental, tus creencias sobre ti mismo y el mundo, tus emociones habituales, generan una firma energética que se traduce en comportamientos, microexpresiones, decisiones, acciones y omisiones que otras personas y circunstancias responden de forma inconsciente. Si vives en un estado interno de carencia, de miedo, de desconfianza, ese estado no se queda encerrado en tu cabeza, se filtra en cómo hablas, cómo caminas, cómo miras a los ojos, qué oportunidades ves y cuáles ignoras, qué riesgos tomas y cuáles evitas. Y la gente responde a eso, no porque lean tu mente, sino porque están leyendo miles de señales no verbales que tú emites sin darte cuenta. He visto esto una y otra vez. Personas que internamente se sienten víctimas de la vida terminan atrayendo situaciones y personas que los victimizan, no porque el universo los castigue, sino porque su postura de víctima los hace invisibles a las oportunidades y visibles a los depredadores. Personas que internamente no se sienten merecedoras de amor sabotean cada relación sana que se les presenta, no porque quieran sufrir, sino porque su sistema interno no reconoce el amor saludable como algo familiar, y lo que no es familiar se siente peligroso. Personas que internamente creen que el dinero es sucio o que los ricos son malos inconscientemente sabotean cada oportunidad de prosperidad que aparece, encontrando razones morales para mantenerse en la escasez. Este es el espejo cuántico en acción, tu realidad externa reflejando tu configuración interna. Y lo más perturbador de todo esto es que la mayoría de las personas están completamente inconscientes de su estado interno dominante. Creen que piensan de una forma cuando en realidad piensan de otra. Creen que sienten algo cuando en el fondo sienten lo contrario. Porque una cosa es lo que dices que crees y otra muy distinta es lo que realmente crees en las capas profundas de tu mente. Esas capas que fueron programadas en la infancia, en momentos de dolor, en experiencias que ni siquiera recuerdas conscientemente. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día, puedes visualizar tu mejor vida, puedes poner tableros de sueños en tu pared, pero si en el fondo de tu ser hay una creencia instalada que dice que no mereces estar bien, que eres un fraude, que algo está fundamentalmente mal en ti, esa creencia subterránea siempre ganará. Porque tu mente subconsciente es 1000 veces más poderosa que tu mente consciente, y lo que está grabado ahí opera en automático, sin que tú lo sepas, sin que puedas controlarlo con pura fuerza de voluntad. Por eso la gente falla en sus propósitos de año nuevo, por eso las dietas no funcionan a largo plazo, por eso vuelves siempre al mismo tipo de relación tóxica, porque estás intentando cambiar desde la mente consciente mientras tu mente subconsciente sigue corriendo el programa original. Es como intentar cambiar la dirección de un barco remando con las manos mientras el motor del barco sigue apuntando en la dirección contraria. Y aquí es donde entra algo fundamental que necesitas comprender. Tus expectativas invisibles son profecías autocumplidas. Si esperas ser rechazado, actuarás de formas sutiles que generan rechazo. Si esperas fracasar, inconscientemente sabotearás tu propio éxito para confirmar tu expectativa. Si esperas que las personas te decepcionen, interpretarás sus acciones desde ese filtro y eventualmente ellos se cansarán de ser malinterpretados y se irán, confirmando tu expectativa original. No es magia, es psicología básica amplificada por años de repetición. Tu mente está constantemente buscando evidencia para confirmar lo que ya cree. Eso se llama sesgo de confirmación. Y es uno de los mecanismos más poderosos y destructivos que opera en tu vida sin que lo notes. Cada día, cada interacción, cada experiencia, tu mente está filtrando la realidad para mostrarte solo aquello que confirma tus creencias preexistentes, y descartando o distorsionando todo lo que las contradice. Por eso dos personas pueden vivir en el mismo país, la misma ciudad, el mismo edificio, y tener experiencias de vida radicalmente diferentes, porque no están viviendo en el mismo mundo, están viviendo en mundos perceptivos completamente distintos construidos por sus creencias internas.
Y lo más aterrador es que este proceso es completamente invisible para quien lo experimenta. Tú no ves que estás filtrando, tú solo ves el resultado del filtro y asumes que eso es la realidad objetiva. Es por esto que cambiar tu vida externa sin cambiar tu configuración interna es prácticamente imposible. Puedes mudarte a otro país, pero te llevarás tu mente contigo. Puedes cambiar de trabajo, pero seguirás recreando las mismas dinámicas. Puedes terminar una relación, pero elegirás a alguien con los mismos patrones en la siguiente. El espejo cuántico seguirá reflejando lo que está adentro hasta que cambies lo que está adentro. Si lo que estoy compartiendo resuena contigo, si sientes que estas reflexiones te están ayudando a ver patrones que antes eran invisibles, quiero invitarte a algo más profundo. Existe Codex Malditos Premium, un espacio donde exploramos estos temas con mayor profundidad, donde comparto prácticas más avanzadas, reflexiones guiadas y contenido que no puedo poner en YouTube. No es para todos, es solo para quienes realmente están comprometidos con este trabajo interno. Si te interesa, puedes encontrar el enlace en la descripción. Ahora continuemos. La memoria emocional que reescribe tu realidad. Ahora necesito que entiendas algo que probablemente nadie te explicó de esta forma y que cambia por completo cómo ves tu comportamiento presente. Tu mente no es solo un procesador de información del momento. Tu mente es un archivo gigantesco de experiencias emocionales que fueron grabadas en tu sistema nervioso desde que eras un niño, y muchas de esas grabaciones están operando en este momento, dirigiendo tus decisiones, tus reacciones, tus miedos, sin que tú seas consciente de ello. Cada experiencia emocional intensa que viviste, especialmente en la infancia cuando tu cerebro estaba en formación, quedó registrada no solo como un recuerdo mental sino como una huella somática, como una memoria que vive en tu cuerpo, en tu sistema nervioso. Y aquí está lo perturbador. Esas memorias no se quedan quietas en el pasado esperando a que las recuerdes. Esas memorias se activan en el presente cada vez que una situación dispara una señal similar a la experiencia original. Por eso puedes estar teniendo una conversación normal con tu pareja y de repente sentir una oleada de ansiedad o rabia desproporcionada para la situación. No estás reaccionando al presente, estás reaccionando a una memoria emocional del pasado que se activó porque algo en la situación presente, un tono de voz, una mirada, una frase, disparó la alarma interna. Y lo peor es que cuando eso ocurre, tú crees que estás respondiendo racionalmente a lo que está pasando ahora. No te das cuenta de que estás atrapado en una respuesta emocional que pertenece a otro tiempo, a otra persona, a otra versión de ti que tenía 5, 10, 15 años. Esa es la memoria emocional reescribiendo tu realidad presente. He estudiado esto durante años desde la psicología del trauma, la neurociencia afectiva, la teoría del apego, y siempre llego a la misma conclusión. La mayoría de los adultos están viviendo desde heridas de la infancia que nunca fueron procesadas, nunca fueron integradas, nunca fueron sanadas. Y esas heridas no desaparecen con el tiempo, no se curan solas, lo que hacen es enterrarse más profundo, volverse invisibles, convertirse en patrones automáticos de comportamiento que parecen parte de tu personalidad cuando en realidad son mecanismos de defensa que instalaste cuando eras un niño vulnerable. Si tus padres eran impredecibles emocionalmente, probablemente desarrollaste hipervigilancia, la necesidad de monitorear constantemente el estado emocional de las personas a tu alrededor para anticipar peligro, y esa hipervigilancia no se fue cuando creciste, ahora es ansiedad crónica, ahora es la incapacidad de relajarte, ahora es la sensación constante de que algo malo está por pasar. Si experimentaste abandono emocional o físico, probablemente desarrollaste un patrón de apego evitativo o ansioso, y ese patrón sigue operando en tus relaciones adultas, empujándote a alejarte cuando alguien se acerca demasiado o aferrándote desesperadamente cuando sientes que alguien se aleja. Si fuiste criticado constantemente, ridiculizado, o te hicieron sentir que no era suficiente, probablemente desarrollaste una voz interna crítica brutal, un juez interno que nunca descansa, que analiza cada palabra que dices, cada acción que tomas, buscando errores, esperando el fracaso, confirmando que efectivamente no eres suficiente. Y todo esto está ocurriendo por debajo de tu conciencia, en capas tan profundas que ni siquiera sabes que están ahí, hasta que empiezas a observar tus patrones de comportamiento con honestidad brutal. Por eso las personas repiten las mismas dinámicas en todas sus relaciones, no porque sean masoquistas, no porque no aprendan, sino porque están operando desde memorias emocionales que los empujan hacia lo familiar, incluso cuando lo familiar es doloroso. Tu sistema nervioso prefiere lo predecible doloroso que lo desconocido placentero, porque lo predecible es seguro, aunque sea destructivo, y lo desconocido es peligroso, aunque sea sanador. Esa es la trampa de la memoria emocional.
Te mantiene atrapado en patrones que te lastiman porque esos patrones se sienten como hogar, como identidad, como lo único que conoces. Y aquí viene algo que necesito que escuches con mucha atención. No puedes cambiar lo que no puedes ver, no puedes sanar lo que no puedes nombrar, no puedes integrar lo que niegas que existe. La mayoría de las personas pasan toda su vida evitando mirar sus heridas porque es doloroso, porque da miedo, porque implica admitir que tal vez sus padres no fueron perfectos, que tal vez su infancia no fue tan feliz como la recuerdan, que tal vez cargaron dolor durante décadas sin darse cuenta. Pero esa evitación tiene un costo altísimo, porque lo que niegas no desaparece, lo que reprimes no se desvanece, lo que escondes no se cura, solo se vuelve más poderoso, solo se manifiesta de formas más destructivas, solo se convierte en síntomas que no entiendes: ansiedad, depresión, adicciones, relaciones tóxicas, autosabotaje. Todos estos síntomas son tu sistema interno gritando que hay algo sin procesar, algo sin integrar, algo que necesita ser visto, sentido, liberado. Y el primer paso, el más difícil, es desarrollar la capacidad de observarte a ti mismo sin juicio, de empezar a notar cuando estás reaccionando desde el presente y cuando estás reaccionando desde el pasado. Cuando tu respuesta es proporcional a la situación y cuando es desproporcionada porque algo en tu archivo emocional se activó. Esa capacidad de autoobservación es el inicio de todo cambio real, porque una vez que puedes ver el patrón, una vez que puedes identificar la memoria emocional que se está reproduciendo, tienes una oportunidad de elegir una respuesta diferente. No es fácil, no es automático, requiere práctica constante y honestidad brutal contigo mismo, pero es posible. Y es la única forma real de romper los ciclos que te mantienen atrapado. Si estas reflexiones están resonando en ti, si algo de lo que estoy diciendo está tocando algo profundo, te pido que consideres darle like a este video y suscribirte al canal, no solo porque ayuda al algoritmo, sino porque cada suscripción me dice que este tipo de contenido tiene valor, que hay personas dispuestas a mirarse de verdad, y eso me motiva a seguir creando. Ahora vamos más profundo todavía, y si crees que esas memorias son el problema más profundo, espera descubrir el mecanismo que se activa cuando esas memorias detectan que estás a punto de cambiar. Lo que voy a revelarte sobre el autosabotaje va a incomodarte. El mecanismo invisible del autosabotaje. Ahora voy a hablarte de algo que probablemente has experimentado 1000 veces pero nunca has entendido realmente, y es una de las dinámicas más frustrantes y autodestructivas que operan en la mente humana. El autosabotaje. Y cuando digo autosabotaje no me refiero a decisiones conscientes de lastimarte a ti mismo. No estoy hablando de masoquismo deliberado, estoy hablando de algo mucho más sutil, mucho más inconsciente y mucho más devastador. Estoy hablando de ese momento en que finalmente las cosas empiezan a ir bien en tu vida y de repente haces algo que lo arruina todo. Ese momento en que estás cerca de lograr algo importante y sin razón aparente dejas de esforzarte. Ese momento en que conoces a alguien que realmente podría ser bueno para ti y encuentras razones para alejarte. Ese momento en que tienes la oportunidad frente a ti y la dejas pasar sin entender por qué. Eso es autosabotaje, y la mayoría de las personas lo experimentan regularmente sin saber qué está ocurriendo. He estudiado este fenómeno desde múltiples perspectivas: psicología del desarrollo, teoría psicodinámica, neurociencia del trauma, filosofía hermética, y siempre llego a la misma conclusión perturbadora. El autosabotaje no es un error, no es mala suerte, no es coincidencia. Es un mecanismo de protección que tu mente instaló hace mucho tiempo y que sigue operando en piloto automático porque en algún momento de tu vida ese mecanismo te salvó de algo peor. Déjame explicarte cómo funciona esto. Cuando eras niño, tu sistema nervioso estaba aprendiendo constantemente que era seguro y que era peligroso, no solo a nivel físico sino a nivel emocional y psicológico, y muchas de esas lecciones fueron grabadas en momentos de dolor, de vergüenza, de rechazo, de abandono. Si cada vez que destacabas o brillabas recibías críticas, burlas o castigos, tu sistema nervioso aprendió que sobresalir es peligroso, que el éxito atrae consecuencias negativas, que es más seguro quedarse pequeño, invisible, mediocre. Y ese aprendizaje no desapareció cuando creciste, se convirtió en un programa automático que se activa cada vez que te acercas al éxito. Tu mente subconsciente detecta el peligro asociado con brillar y activa el mecanismo de sabotaje para protegerte, para mantenerte en la zona segura de la mediocridad familiar. No lo hace para lastimarte, lo hace porque genuinamente cree que te está salvando de algo peor. Si en tu infancia el amor era condicional, si solo recibías afecto cuando cumplías expectativas o cuando eras perfecto, tu sistema nervioso aprendió que el amor es algo que tienes que ganarte constantemente, que nunca puedes relajarte,
que nunca eres suficiente tal como eres. Y ese aprendizaje se convierte en relaciones adultas donde te esfuerzas desesperadamente por ser perfecto para tu pareja, donde vives en constante ansiedad de ser abandonado, donde saboteas la intimidad real porque la vulnerabilidad se siente como un riesgo mortal. Si experimentaste traición, abandono o pérdida significativa en momentos clave de tu desarrollo, tu sistema nervioso aprendió que las personas se van, que el amor no dura, que confiar es peligroso. Y ese aprendizaje se manifiesta como un patrón donde te alejas antes de que te dejen, donde encuentras defectos en cada persona que se acerca, donde creas conflictos para confirmar que tenías razón en no confiar, porque tu mente prefiere el dolor predecible de estar solo que el riesgo impredecible de ser abandonado. Esto es lo que los psicólogos llaman profecías autocumplidas, pero es mucho más que eso. Es un sistema completo de protección basado en experiencias del pasado que se ha vuelto completamente inadecuado para tu vida presente. El problema es que tu mente subconsciente no sabe que ya no eres ese niño vulnerable, no sabe que ahora tienes recursos, que ahora puedes manejar el rechazo, que ahora puedes sobrevivir al fracaso. Tu mente subconsciente sigue operando con el mapa emocional que se creó cuando tenías 5, 8, 12 años, y desde ese mapa todo lo que se sale de lo familiar se percibe como una amenaza existencial. Por eso cuando te acercas a algo que realmente quieres, cuando estás a punto de dar un salto significativo en tu vida, aparece el sabotaje, aparece la duda paralizante, aparece la voz que te dice que no eres suficiente, que vas a fracasar, que mejor ni lo intentes. Y esa voz no es tu enemiga, aunque lo parezca, esa voz es una parte de ti que está aterrada, que está usando las únicas herramientas que conoce para mantenerte seguro, aunque seguro signifique atrapado. He visto esto manifestarse de 1000 formas diferentes en mi propia vida y en la vida de personas que he estudiado y observado. Personas que enferman justo antes de una oportunidad importante, no porque lo elijan conscientemente, sino porque su sistema nervioso entra en modo de amenaza y activa respuestas somáticas de protección. Personas que se involucran en relaciones destructivas justo cuando su vida profesional empieza a despegar, no porque sean autodestructivas por naturaleza, sino porque su sistema no puede manejar que todo esté bien al mismo tiempo. Necesita mantener el caos en algún área para sentirse en territorio conocido. Personas que gastan todo su dinero cada vez que empiezan a tener estabilidad financiera, no porque sean irresponsables, sino porque en algún nivel profundo creen que no merecen la abundancia, que el dinero es peligroso, que tener más significa perder algo más importante. Personas que arruinan cada relación sana que tienen porque en el momento en que alguien las ama genuinamente se activa una alarma interna que dice que esto no puede ser real, que hay que huir antes de que la verdad de su indignidad sea descubierta. Todo esto es autosabotaje operando por debajo de la conciencia, y la parte más cruel es que después del sabotaje viene la culpa, la vergüenza, el juicio interno, el refuerzo de la creencia de que algo está fundamentalmente mal en ti, cuando en realidad lo único que está mal es que tienes un sistema de protección obsoleto que necesita ser actualizado. Y aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. No puedes vencer al autosabotaje con fuerza de voluntad, no puedes simplemente decidir dejar de sabotearte y esperar que funcione. Porque el autosabotaje no opera desde tu mente consciente, opera desde capas mucho más profundas, desde memorias implícitas, desde respuestas condicionadas que fueron instaladas antes de que tuvieras lenguaje para nombrarlas. Lo único que funciona es desarrollar conciencia del patrón, aprender a reconocer cuando el sabotaje está a punto de activarse, entender desde dónde viene, desde qué herida, desde qué miedo, y luego, con mucha compasión y mucha paciencia, elegir una respuesta diferente. No es rápido, no es fácil, no es lineal, vas a fallar 1000 veces antes de que empiece a cambiar algo, pero es el único camino real. Porque el autosabotaje es solo un síntoma, la enfermedad real es la desconexión entre quien eres ahora y quien fuiste cuando esas heridas se instalaron, es la brecha entre tu capacidad presente y las creencias limitantes del pasado, es el conflicto entre tu potencial y tu identidad. Y esa brecha solo se cierra con trabajo interno profundo, con honestidad brutal, con la voluntad de sentir lo que has estado evitando sentir durante años, con la disposición de cuestionar las narrativas que has construido sobre quién eres y qué mereces. La metafísica clásica, especialmente la tradición hermética, habla de esto como la batalla entre el yo superior y el yo inferior, entre la conciencia expandida y el ego limitado, y aunque el lenguaje es diferente, el principio es el mismo. Hay una parte de ti que sabe que eres capaz de mucho más, que intuye tu potencial, que tiene visión de lo que podrías llegar a ser, y hay otra parte de ti que tiene terror de ese potencial, que prefiere la seguridad de lo conocido, que resiste cada intento de transformación porque transformación significa muerte de la identidad actual. Y esas dos partes están en constante conflicto,
Por eso sientes esa guerra interna. Por eso un día estás motivado y al siguiente estás saboteando todo tu progreso. Por eso das 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. No es porque seas débil, no es porque no tengas disciplina, es porque hay un conflicto no resuelto entre diferentes aspectos de tu psique que están luchando por el control. Y la única forma de resolver ese conflicto no es forzar a una parte a ganar sobre la otra, es integrar ambas partes, es escuchar lo que cada una tiene que decir, es honrar los miedos legítimos mientras te permites expandir más allá de ellos. Es un proceso delicado, complejo, que requiere ayuda muchas veces, ya sea terapia, trabajo somático, prácticas contemplativas profundas, porque no puedes ver tus propios puntos ciegos, no puedes deshacer nudos que no sabes que existen. Pero lo primero, lo fundamental, es reconocer que el autosabotaje existe en ti, que no eres especial ni único en esto, que es parte de la condición humana cuando has crecido en ambientes donde la supervivencia emocional requería estrategias de protección extremas. Y que reconocerlo no es un fracaso, es el primer paso hacia la liberación. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Pero el autosabotaje es solo un síntoma de algo aún más profundo, algo que todos cargamos pero casi nadie se atreve a mirar de frente, algo tan incómodo que tu mente probablemente intentará distraerte en los próximos minutos para evitar confrontarlo. La fractura entre lo que somos y lo que mostramos. Ahora necesito hablarte de algo que probablemente sientes todos los días, pero que rara vez te detienes a examinar de verdad. La separación absoluta entre quien eres cuando estás solo y quien pretendes ser cuando estás con otros. Esa fractura interna que te obliga a usar máscaras diferentes dependiendo del contexto, del público, de lo que crees que esperan de ti. Y no estoy hablando de adaptación social normal, no estoy hablando de modular tu comportamiento según el entorno. Eso es funcional, eso es inteligencia social. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más agotador. Estoy hablando de la experiencia de sentir que nadie te conoce realmente, que la versión de ti que las personas ven no es real, que hay un abismo entre tu experiencia interna y tu presentación externa. Conocí a una mujer que durante años proyectó la imagen de la emprendedora exitosa, imparable, siempre positiva en redes sociales, siempre compartiendo logros, pero en privado tomaba ansiolíticos cada noche para poder dormir, lloraba en el baño antes de reuniones importantes, sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. Y un día colapsó, tuvo que cancelar todo, admitir que no podía más. Y me dijo algo que nunca olvidé. Pasé tanto tiempo construyendo mi marca personal que perdí contacto con mi persona real. Esa fractura eventualmente cobra su precio, siempre. Esa sensación de estar actuando todo el tiempo, de interpretar un papel que escribiste hace años y que ahora no sabes cómo dejar de representar. Es el ejecutivo exitoso que en privado se siente como un fraude esperando ser descubierto. Es la persona extrovertida y carismática en público que en casa se colapsa en soledad y silencio. Es quien proyecta seguridad y control, pero por dentro está destruido por la ansiedad y la duda. Esta fractura no nació de la nada. Se instaló gradualmente a lo largo de tu vida cada vez que la verdad de quien eras fue rechazada, castigada, ridiculizada o ignorada. Cada vez que expresaste algo genuino y recibiste desaprobación, aprendiste que lo auténtico es peligroso, que lo real no es aceptable, que necesitas construir una versión mejorada, filtrada, socialmente aceptable de ti mismo si quieres pertenecer, si quieres ser amado, si quieres sobrevivir. Y esa versión construida, ese personaje que creaste, eventualmente se volvió tan elaborado, tan convincente, que incluso tú empezaste a confundirlo con tu verdadero yo. Olvidaste dónde termina la máscara y dónde empieza tu rostro real. He pasado años observando este fenómeno en mí mismo y en personas a mi alrededor, y lo que he descubierto es aterrador. La mayoría de los adultos están tan disociados de su ser auténtico que ya no saben quiénes son sin sus máscaras. Han pasado tanto tiempo interpretando roles, cumpliendo expectativas, proyectando imágenes, que perdieron contacto con su experiencia interna real, con sus deseos genuinos, con su verdad no filtrada. Por eso tantas personas llegan a la mitad de su vida y se dan cuenta de que han estado viviendo la vida de otra persona, persiguiendo metas que nunca fueron suyas, construyendo una identidad que se siente extraña, ajena, falsa. Y el costo de mantener esta fractura es inmenso, energéticamente hablando. Cada momento que pasas sosteniendo una máscara es energía que no estás usando para vivir realmente. Cada segundo que inviertes en mantener una imagen es un segundo que no estás invirtiendo en conectar genuinamente con otros o contigo mismo. Es agotador, es alienante, es una forma lenta de morir en vida. Y todos se sienten profundamente solos aunque estén rodeados de gente,
porque la conexión real requiere vulnerabilidad, requiere que alguien se atreva a quitarse la máscara primero, requiere el riesgo de ser visto en tu verdad imperfecta, caótica, no curada. Pero ese riesgo se siente mortal cuando pasaste toda tu vida aprendiendo que lo auténtico es rechazable. Entonces prefieres la soledad de estar acompañado por máscaras que el riesgo de ser rechazado por quien realmente eres. Y aquí está la paradoja cruel. Mientras más sostienes la máscara, más te alejas de ti mismo, y mientras más te alejas de ti mismo, más dependes de la validación externa para saber que existes, para sentir que tienes valor. Porque si no sabes quién eres internamente, necesitas que otros te digan quién eres externamente, necesitas likes, necesitas aprobación, necesitas confirmación constante de que tu personaje está funcionando, de que la actuación es convincente. Y esa dependencia te vuelve manipulable, te vuelve ansioso, te vuelve esclavo de las opiniones y expectativas ajenas, porque sin ellas no tienes identidad, sin ellas no sabes quién se supone que debes ser. Esta es una de las trampas más sofisticadas y devastadoras de la mente moderna, la creación de identidades performativas que reemplazan al ser auténtico. Y las redes sociales han amplificado esto hasta niveles patológicos. Ahora no solo estás actuando en persona, estás actuando en múltiples plataformas digitales, curando una versión de tu vida que se ve perfecta, interesante, envidiable, mientras en privado te sientes vacío, perdido, desconectado. Estás construyendo una marca personal cuando lo que realmente necesitas es reconectar con tu persona real. La tradición hermética habla de esto como la identificación con el ego en lugar de con el ser esencial. Los gnósticos lo llamaban el yo falso que debe morir para que el yo verdadero pueda emerger. La psicología moderna lo llama el falso self versus el true self. El lenguaje cambia, pero el fenómeno es el mismo a través de las tradiciones. Existe una versión construida de ti que funciona socialmente pero que te aleja de tu esencia, y existe una verdad interna que es más real pero más vulnerable, más cruda, menos aceptable socialmente. Y el viaje de toda vida consciente es eventualmente cerrar esa fractura, es integrar lo interno con lo externo, es aprender a mostrarte más cerca de quien realmente eres sin necesitar la armadura de las máscaras. No estoy diciendo que necesites compartir todo con todos, no estoy diciendo que no debas tener límites ni fronteras, estoy diciendo que necesitas empezar a reconocer cuando estás siendo auténtico y cuando estás actuando, cuando estás presente y cuando estás interpretando un papel. Necesitas desarrollar la capacidad de notar la separación, de sentir la tensión interna que surge cuando traicionas tu verdad para complacer a otros, de reconocer el costo emocional de sostener personajes que no son tú. Y luego, con mucho miedo pero con mucha determinación, necesitas empezar a experimentar con quitarte algunas máscaras en contextos seguros, con personas de confianza, y ver qué pasa. Necesitas probar que se siente decir la verdad cuando es incómoda, que se siente mostrarte imperfecto cuando todos esperan que seas perfecto, que se siente elegir autenticidad sobre aprobación. Y te advierto que va a ser aterrador al principio, porque tu sistema nervioso está condicionado a creer que mostrarte real es peligroso, que la vulnerabilidad será castigada, que el rechazo es inevitable. Vas a sentir el impulso de volver a la seguridad de la máscara 1000 veces antes de que empiece a sentirse natural ser tú mismo. Pero cada vez que eliges autenticidad sobre actuación, cada vez que te muestras más cerca de tu verdad, algo empieza a cambiar. Las personas que no pueden manejar tu autenticidad se alejan, y eso está bien, esas no eran tus personas, y las personas que sí pueden manejarlas se acercan más, y esas conexiones son diferentes, son más profundas, más reales, más nutritivas. Y empiezas a recuperar energía que estabas gastando en sostener fachadas, empiezas a sentir que tu vida es más tuya, que tus decisiones vienen de un lugar más genuino, que hay menos ruido interno porque hay menos conflicto entre quien eres y quien finges ser. Ese proceso de integración, de cerrar la fractura entre lo interno y lo externo, es uno de los trabajos más importantes y más difíciles que puedes hacer en tu vida. Y no es algo que logras de una vez y quedas curado para siempre, es un proceso continuo de vigilancia, de honestidad, de volver una y otra vez a preguntarte, ¿en este momento estoy siendo yo o estoy siendo lo que creo que debo ser? Esa pregunta simple pero brutal es el inicio de todo cambio real en la dirección de la autenticidad. Si lo que estoy compartiendo está resonando en algo profundo dentro de ti, si sientes que estás empezando a ver cosas que antes eran invisibles, quiero recordarte que existe un espacio más íntimo donde profundizamos en estos temas de formas que aquí no puedo. Únete a Codex Malditos Premium, y ahí exploramos prácticas específicas, ejercicios guiados, reflexiones más avanzadas sobre estos procesos de integración y despertar. No es comercial, es un círculo para quienes realmente están comprometidos con este trabajo. Si resuena contigo,
El enlace está en la descripción. Ahora sigamos. La sombra interna y el precio de lo no sentido. Ahora vamos a entrar en territorio realmente incómodo, en algo que la mayoría de las personas prefieren ignorar durante toda su vida porque mirarlo de frente implica confrontar aspectos de ti mismo que has pasado años negando, reprimiendo, escondiendo bajo capas de justificaciones y narrativas convenientes. Estoy hablando de tu sombra interna. Y cuando digo sombra no estoy usando lenguaje metafórico místico, estoy usando un concepto que viene de la psicología profunda de Jung, pero que se manifiesta de formas muy concretas y medibles en tu vida diaria. Tu sombra es todo aquello en ti que no puedes aceptar, todo lo que consideras inaceptable, malo, vergonzoso, débil, oscuro, y que por lo tanto niegas, reprimes, proyectas en otros o entierras tan profundo que olvidas que existe. Es tu rabia no reconocida, tu envidia no admitida, tu egoísmo no aceptado, tu manipulación no vista, tu crueldad no nombrada, tu cobardía no confesada. Es todo lo que no encaja con la imagen que quieres tener de ti mismo, con la narrativa que construiste sobre ser buena persona, sobre ser alguien evolucionado, sobre ser diferente a esos otros que sí tienen esos defectos. Y aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. Todo lo que niegas en ti no desaparece, no se evapora, no deja de existir. Se hunde más profundo, se vuelve más poderoso, y empieza a operar desde las sombras, dirigiendo tu comportamiento de formas que no puedes ver, saboteando tus intenciones conscientes, manifestándose en síntomas que no entiendes. He estudiado este fenómeno durante años desde múltiples ángulos: psicología analítica, filosofía existencial, tradiciones contemplativas, estudios sobre proyección psicológica, y siempre llego a la misma conclusión perturbadora. Las personas más peligrosas no son las que reconocen su oscuridad, son las que la niegan completamente. Porque cuando niegas tu sombra, cuando te convences de que solo eres luz, solo eres bondad, solo eres amor, tu oscuridad se vuelve inconsciente, y lo inconsciente no puede ser controlado, no puede ser regulado, no puede ser integrado. Se manifiesta como explosiones de rabia que no entiendes de dónde vienen, como comportamientos pasivo-agresivos que niegas estar teniendo, como juicios brutales hacia otros que tienen los defectos que tú reprimes en ti, como acciones destructivas que después justificas con las razones más elaboradas. Y lo peor de todo es que mientras más niegas tu sombra, más la proyectas en el mundo exterior. Empiezas a ver en otros las cualidades que no puedes aceptar en ti. Empiezas a juzgar con especial vehemencia aquellos comportamientos que secretamente reconoces en ti pero que no puedes admitir. Por eso las personas más moralistas, las más críticas, las más obsesionadas con la bondad y la pureza, frecuentemente son las que cargan las sombras más densas, porque toda esa energía que invierten en parecer perfectos es proporcional a la energía que invierten en reprimir lo imperfecto. He visto esto una y otra vez. Personas que se presentan como espirituales, evolucionadas, conscientes, pero que detrás de esa fachada tienen patrones de manipulación emocional, de control sutil, de narcisismo disfrazado de servicio. No porque sean malas personas, sino porque nunca hicieron el trabajo real de integrar su sombra. Prefirieron construir una identidad luminosa e ignorar todo lo que no encajaba con esa imagen. Y esa negación eventualmente se cobra su precio, porque lo que no integras te posee, lo que no reconoces te controla, lo que no sientes se manifiesta de formas cada vez más destructivas hasta que no tienes más opción que mirarlo. Ahora bien, integrar la sombra no significa actuar desde ella, no significa que porque reconozcas tu rabia tienes permiso de ser violento, no significa que porque admitas tu egoísmo puedes ser destructivo con otros. Integrar la sombra significa reconocer que esos impulsos, esas emociones, esos aspectos existen en ti, que son parte de tu humanidad completa, que negarlos no te hace mejor persona, solo te hace una persona menos consciente. Significa poder decir, sí, hay rabia en mí, hay envidia en mí, hay impulsos destructivos en mí, y reconocerlo no me hace monstruoso, me hace humano, me hace completo, me hace capaz de elegir conscientemente en lugar de ser poseído inconscientemente. Cuando puedes ver tu sombra, cuando puedes nombrarla, cuando puedes sentir esas emociones incómodas sin juzgarte brutalmente por tenerlas, algo cambia fundamentalmente. Ya no necesitas proyectarlas en otros, ya no necesitas reprimirlas hasta que exploten, ya no necesitas construir elaboradas defensas psicológicas para mantener la ilusión de que eres puro. Puedes empezar a relacionarte con tu oscuridad de forma consciente, puedes sentir la rabia y elegir no actuar desde ella, puedes notar la envidia y usarla como información sobre lo que realmente quieres,
Puedes reconocer impulsos egoístas y decidir conscientemente equilibrarlos con consideración por otros. Esa es la diferencia entre ser poseído por tu sombra y haber integrado tu sombra. La posesión es inconsciente y destructiva, la integración es consciente y transformadora. Y aquí viene algo que casi nadie te dice. El precio de no sentir, el precio de reprimir emociones incómodas, de negar aspectos de ti mismo, es altísimo. Se paga con ansiedad crónica, porque tu sistema nervioso sabe que hay algo ahí que estás evitando y vive en estado de alerta constante. Se paga con depresión, porque reprimir emociones negativas también adormece las positivas. No puedes bloquear selectivamente. Cuando te cierras al dolor también te cierras a la alegría. Se paga con adicciones, porque necesitas algo que te ayude a mantener la represión, algo que silencie las voces internas, algo que te distraiga de lo que no quieres sentir. Se paga con enfermedades psicosomáticas, porque lo que no se procesa emocionalmente se manifiesta somáticamente. El cuerpo guarda un registro de todo lo que la mente niega. Se paga con relaciones superficiales, porque no puedes conectar profundamente con otros y no puedes conectar profundamente contigo mismo, si hay partes de ti que mantienes en la oscuridad. Se paga con una vida que se siente pequeña, limitada, contenida, porque estás usando tanta energía en mantener cosas reprimidas que no te queda energía para vivir plenamente. Y eventualmente, usualmente en momentos de crisis, en la medianoche oscura del alma, todo lo reprimido sale a la superficie de golpe, y esos son los momentos donde las personas se colapsan, donde las fachadas se derrumban, donde la sombra que fue negada durante décadas explota y arrasa con todo. Por eso es mucho mejor, aunque mucho más incómodo, hacer el trabajo de forma gradual, de ir encontrando tu sombra poco a poco, de ir sintiendo lo que has estado evitando sentir en dosis manejables, con apoyo, con compasión, con la comprensión de que esto es parte del proceso de maduración psicológica real. Porque la verdadera madurez no es convertirte en alguien perfecto, es volverte a alguien completo, alguien que puede sostener su luz y su oscuridad sin fragmentarse, alguien que puede reconocer toda su humanidad sin colapsar en vergüenza. Y ese reconocimiento, esa integración, es lo que te permite finalmente ser libre, porque ya no estás gastando energía en sostener máscaras, en reprimir aspectos de ti, en proyectar en otros lo que no puedes ver en ti mismo. Puedes empezar a vivir desde un lugar más auténtico, más integrado, más consciente, y esa conciencia es la base de cualquier transformación real. Si estas reflexiones están tocando algo en ti, si algo de lo que estoy compartiendo está ayudándote a ver aspectos de tu experiencia que antes eran invisibles, te invito a que apoyes este canal suscribiéndote y dejando un like, no solo porque ayuda al algoritmo, sino porque me permite saber que este tipo de contenido profundo tiene valor, que hay personas dispuestas a hacer este trabajo interno, y eso me motiva a continuar creando. Sigamos más profundo todavía, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y ahora que sabes que tu sombra existe, ahora que puedes nombrarla, necesitas entender el lenguaje secreto que usa para mantenerte atrapado, porque lo que voy a revelarte sobre la repetición compulsiva va a explicar por qué has fallado tantas veces antes. El lenguaje silencioso de la repetición. Ahora déjame hablarte de algo que probablemente has notado en tu vida, pero que nunca has entendido completamente, y es uno de los fenómenos más frustrantes y misteriosos de la experiencia humana. La repetición compulsiva de los mismos patrones una y otra vez, incluso cuando sabes conscientemente que te están destruyendo. Es terminar una relación tóxica jurando que nunca volverás a elegir a alguien así, y 6 meses después estar con alguien que tiene exactamente las mismas banderas rojas con diferente cara. Es cambiar de trabajo prometiéndote que esta vez será diferente, y 1 año después estar en la misma dinámica destructiva con un jefe diferente pero con los mismos problemas de fondo. Es decir que vas a cambiar un hábito autodestructivo, que esta vez sí lo vas a lograr, y después de 3 semanas estar exactamente en el mismo lugar donde empezaste. Y no es falta de inteligencia, no es falta de información, no es que no sepas lo que tienes que hacer, es algo mucho más profundo y mucho más inconsciente que está operando por debajo de tu voluntad consciente. Es lo que en psicología se llama compulsión a la repetición, y es uno de los descubrimientos más importantes y perturbadores que hizo Freud en su trabajo con pacientes traumatizados. Lo que descubrió es que las personas tienden a repetir experiencias dolorosas del pasado de forma inconsciente, no porque quieran sufrir, sino porque su psique está tratando de resolver algo que nunca se resolvió, está tratando de dominar una experiencia que en su momento fue abrumadora. Es como si tu mente dijera, esta situación me rompió cuando era niño y no pude procesarla,
Entonces voy a recrearla una y otra vez hasta que finalmente pueda manejarla, hasta que finalmente pueda tener un resultado diferente. Pero el problema es que la recreación es inconsciente. No estás eligiendo deliberadamente volver a la misma situación. Estás siendo atraído hacia ella por fuerzas que no puedes ver, por patrones que fueron grabados tan profundo que se volvieron invisibles. Y aquí está lo más perturbador. Mientras más traumática fue la experiencia original, más poderosa es la compulsión a repetirla. Por eso las personas que fueron abandonadas en la infancia tienden a elegir parejas que eventualmente las abandonarán, no porque busquen el dolor conscientemente, sino porque su sistema está tratando de resolver el abandono original recreando situaciones similares con la esperanza inconsciente de que esta vez el resultado será diferente. Por eso las personas que crecieron en ambientes caóticos se sienten incómodas en la estabilidad y sabotean cada situación tranquila que construyen, porque el caos es familiar, el caos se siente como hogar, y la calma se siente como la calma antes de la tormenta. Por eso las personas que fueron criticadas constantemente en su infancia buscan relaciones donde serán criticadas, trabajos donde serán cuestionadas, situaciones donde su valor será puesto en duda, porque esa es la dinámica que conocen, esa es la forma de amor que aprendieron. Y lo más cruel de todo esto es que cada repetición refuerza el patrón original. Cada vez que vuelves a la misma dinámica estás confirmando la creencia subconsciente que alimenta la compulsión. Si tu creencia inconsciente es que no eres digno de amor, y eliges una pareja que te trata mal, esa experiencia confirma tu creencia. Y la próxima vez será más fácil volver a elegir mal porque ahora tienes más evidencia de que así es como funciona el amor para ti. Es un ciclo cerrado, autoperpetuante, que se vuelve más fuerte con cada repetición. Y aquí es donde entra algo que he observado durante años y que cambia por completo cómo entiendes este fenómeno. La repetición no es aleatoria, sigue un lenguaje específico. Tiene una lógica interna que puedes aprender a leer si prestas suficiente atención. Cada patrón que repites está tratando de decirte algo sobre una herida no resuelta, sobre una necesidad no satisfecha, sobre un conflicto interno que no has podido integrar. Si repites relaciones donde te sientes invisible, probablemente hay una herida de la infancia relacionada con no haber sido visto, con haber tenido que desaparecer para mantener la paz, con haber aprendido que tu existencia era una molestia. Si repites situaciones donde te sientes controlado, probablemente hay una herida relacionada con autonomía, con haber crecido en un ambiente donde tus decisiones no importaban, donde tu voluntad fue constantemente anulada. Si repites dinámicas donde terminas siendo el salvador, el que rescata a otros, probablemente hay una herida relacionada con haber tenido que cuidar de adultos cuando eras niño, con haber aprendido que tu valor estaba en ser útil, en resolver problemas que no eran tuyos. Cada repetición es tu psique gritando: aquí hay algo sin resolver, aquí hay una herida que necesita atención, aquí hay un conflicto que necesita integración. Pero si no aprendes a leer ese lenguaje, si no desarrollas la capacidad de observar tus patrones con honestidad brutal, la repetición continuará indefinidamente, cada vez con más intensidad, cada vez con más dolor, hasta que no tengas más opción que prestar atención. Y aquí está lo que necesitas entender: no puedes romper un patrón con la misma conciencia que lo creó. Si intentas cambiar desde el mismo nivel de conciencia que generó el patrón, solo crearás variaciones del mismo patrón. Cambiarás detalles superficiales, pero mantendrás la estructura de fondo. Necesitas un salto de conciencia. Necesitas empezar a verte desde una perspectiva diferente. Necesitas desarrollar la capacidad de observar tus comportamientos como si fueras un científico estudiando un fenómeno en lugar de ser el fenómeno mismo. Y eso requiere práctica. Requiere cultivar lo que en meditación se llama el testigo. Esa parte de ti que puede observar sin juzgar, que puede notar sin reaccionar, que puede ver el patrón mientras se despliega sin ser completamente poseído por él. Porque cuando estás poseído por el patrón, cuando estás completamente identificado con él, no puedes verlo, solo puedes vivirlo, solo puedes repetirlo. Pero cuando desarrollas aunque sea 1 milímetro de separación, cuando puedes notar: aquí está ese patrón otra vez, aquí estoy eligiendo lo mismo que siempre elijo, aquí está mi mente haciendo lo que siempre hace, en ese momento de observación consciente se abre una grieta en el patrón. No significa que automáticamente vas a elegir diferente. Probablemente las primeras 100 veces vas a notar el patrón y aún así vas a seguir adelante con él, pero el simple hecho de notarlo empieza a debilitar su poder sobre ti. Porque los patrones inconscientes son como vampiros, solo funcionan en la oscuridad. En el momento en que los expones a la luz de la conciencia empiezan a perder su fuerza. Y aquí viene algo que necesito que escuches con mucha claridad. Romper patrones es uno de los trabajos más difíciles que puedes hacer en tu vida, porque los patrones no son solo mentales, son somáticos, están grabados en tu sistema nervioso,
en tu memoria muscular, en tus respuestas automáticas. Por eso no basta con entenderlos intelectualmente. Puedes leer todos los libros de psicología, puedes comprender perfectamente de dónde viene tu patrón, y aún así seguirlo repitiendo. Porque el conocimiento intelectual vive en tu neocórtex, en la parte racional de tu cerebro, pero los patrones viven en estructuras mucho más antiguas, en el sistema límbico, en el tronco cerebral, en partes de ti que no responden a la lógica ni a la razón. Esas partes solo responden a experiencias repetidas, a nuevas formas de condicionamiento, a prácticas somáticas que literalmente reescriben las respuestas automáticas de tu sistema nervioso. Por eso trabajar con patrones requiere tiempo, requiere paciencia, requiere compasión brutal contigo mismo cuando fallas, porque vas a fallar, vas a volver al patrón 1000 veces antes de que empiece a aflojarse su agarre. Y cada vez que vuelvas al patrón después de haberlo identificado, tu mente crítica interna va a aprovechar para castigarte, para decirte que eres un fracaso, que nunca vas a cambiar, que deberías rendirte. Pero esa voz es parte del problema, no la solución. Esa voz es el juez interno que te mantiene atrapado en vergüenza y que hace más difícil el proceso de cambio. Lo que realmente necesitas en esos momentos es compasión, es reconocer que estás tratando de deshacer programación de décadas, que estás tratando de reescribir patrones que fueron instalados cuando eras vulnerable, que esto es un trabajo profundo y que merece paciencia. La tradición hermética habla de esto como el proceso de transmutación, de convertir el plomo en oro, y usan ese lenguaje porque saben que transformar patrones básicos de comportamiento en respuestas conscientes es un proceso alquímico que requiere fuego, presión, tiempo. No es rápido, no es fácil, no es lineal, pero es posible. Y cada pequeña victoria cuenta, cada vez que notas el patrón aunque no puedas cambiarlo, cada vez que eliges diferente aunque sea aterrador, cada vez que te das cuenta 3 días después de que volviste a caer en lo mismo, todo eso cuenta. Porque estás entrenando una nueva forma de relacionarte contigo mismo, estás desarrollando músculos de conciencia que no tenías antes, estás abriendo grietas en estructuras que parecían inamovibles. Y eventualmente, después de suficientes repeticiones conscientes, después de suficientes fracasos compasivos, después de suficiente práctica, algo empieza a cambiar. El patrón sigue ahí, probablemente siempre estará ahí en alguna medida, pero ya no te posee como antes, ya no te arrastra automáticamente, ya tienes un poco más de espacio para elegir, y ese espacio, aunque pequeño, es donde vive tu libertad real. Si estás empezando a reconocer estos patrones en tu propia vida, si algo de lo que estoy revelando está conectando piezas que antes parecían sueltas, apóyame suscribiéndote al canal. Cada suscripción me dice que vale la pena seguir creando este contenido que casi nadie más se atreve a tocar con esta profundidad. La ley del sacrificio interno. Ahora vamos a hablar de algo que casi nadie quiere escuchar, pero que es absolutamente fundamental si realmente quieres transformar tu vida. El sacrificio. Y cuando digo sacrificio no estoy hablando de martirio, no estoy hablando de sufrir por sufrir, no estoy hablando de negarte placeres o de vivir en austeridad extrema. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más incómodo, la muerte deliberada de versiones de ti mismo que ya no te sirven. La renuncia consciente a creencias, hábitos, relaciones, identidades que te mantienen atrapado en patrones que conoces pero que te destruyen. Y aquí está la verdad que nadie quiere decirte. No puedes convertirte en una nueva versión de ti mismo sin matar la versión actual. No puedes expandir tu conciencia sin soltar las limitaciones que definían tu conciencia anterior. No puedes crecer sin dejar atrás lo que eras antes de crecer. Y eso implica sacrificio, implica pérdida, implica duelo, porque incluso cuando lo que dejas atrás es doloroso, es familiar, es conocido, es parte de tu identidad. He pasado años estudiando procesos de transformación real en personas, en tradiciones místicas, en psicología profunda, y siempre encuentro el mismo principio. Toda transformación auténtica requiere alguna forma de muerte simbólica. Los antiguos misterios lo sabían, por eso sus rituales de iniciación siempre incluían una muerte y un renacimiento, un descenso al inframundo antes de poder ascender, una aniquilación de la identidad vieja antes de que la nueva pudiera emerger. Y no lo hacían por dramatismo, lo hacían porque entendían algo fundamental sobre la psique humana. No puedes sostener 2 identidades contradictorias al mismo tiempo, eventualmente tienes que elegir una y sacrificar la otra. Si quieres ser alguien que toma riesgos, que vive auténticamente, que se muestra vulnerable, tienes que sacrificar la parte de ti que busca seguridad extrema, que necesita control absoluto, que se esconde detrás de máscaras. No puedes ser ambos simultáneamente,
No puedes vivir completamente protegido y completamente expuesto al mismo tiempo. Tienes que elegir, y esa elección implica renunciar a algo que tu ego considera importante. Si quieres tener relaciones profundas y reales, tienes que sacrificar la comodidad de la superficialidad. Tienes que renunciar a la protección que te dan las barreras emocionales. Tienes que estar dispuesto a ser visto en tu verdad imperfecta. Y eso da miedo, porque significa soltar el control, significa arriesgarte al rechazo, significa potencialmente ser lastimado. Pero si no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, si prefieres la seguridad de mantener distancia, entonces no puedes quejarte de sentirte solo, porque elegiste la protección sobre la conexión. Si quieres crear algo significativo, algo que importe, algo que deje huella, tienes que sacrificar la necesidad de aprobación universal, tienes que renunciar a ser amado por todos, tienes que estar dispuesto a ser malinterpretado, criticado, rechazado por algunas personas. Porque cualquier cosa que tenga verdadero impacto es polarizante, cualquier mensaje que realmente diga algo ofenderá a alguien, cualquier obra genuina será amada por algunos y odiada por otros. No puedes crear algo auténtico y al mismo tiempo complacer a todos, tienes que elegir uno o el otro. Si quieres libertad real, tienes que sacrificar las cadenas doradas que te mantienen cómodo pero atrapado, tienes que renunciar a trabajos que pagan bien pero que matan tu alma, tienes que soltar relaciones que son seguras pero que te limitan, tienes que dejar ir identidades que te dan estatus pero que te alejan de quien realmente eres. Y eso es aterrador porque significa renunciar a certezas, significa entrar en territorio desconocido, significa perder la versión de ti que otros reconocen y aprecian. Pero si no haces ese sacrificio, si te aferras a la seguridad conocida, entonces no puedes reclamar que quieres libertad, porque elegiste el confort sobre la liberación. Aquí está lo que he descubierto después de años de observación. La mayoría de las personas dicen que quieren cambiar, dicen que quieren transformarse, dicen que quieren una vida diferente, pero no están dispuestas a hacer los sacrificios que esa transformación requiere. Quieren el resultado sin pagar el precio, quieren la versión mejorada de sí mismos sin matar la versión actual, quieren expansión sin contracción, nacimiento sin muerte. Y eso es imposible, es una fantasía, es negación de cómo funciona realmente el cambio profundo. Toda transformación tiene un costo, y ese costo se paga en renuncia, en soltar, en dejar morir lo que ya no sirve aunque duela, aunque dé miedo, aunque tu ego grite que te estás destruyendo. Y lo más difícil de todo es que muchas veces lo que tienes que sacrificar son cosas que amas, cosas que te dieron consuelo durante años, cosas que te ayudaron a sobrevivir momentos difíciles. Tal vez tengas que sacrificar una amistad de décadas que descubres que es tóxica, y eso duele porque hay historia ahí, hay memorias, hay lealtad. Tal vez tengas que sacrificar una carrera en la que invertiste años porque finalmente reconoces que nunca fue tu vocación, que la elegiste por miedo o por expectativas ajenas. Tal vez tengas que sacrificar la narrativa de víctima que has sostenido durante años porque esa narrativa te daba una explicación cómoda para todo lo que no funcionaba en tu vida. Y soltar esas cosas se siente como traición, se siente como pérdida de identidad, se siente como muerte. Porque en cierta forma es muerte, es la muerte de quien eras cuando necesitabas esas cosas, es la muerte de la versión de ti que fue construida alrededor de esas creencias, de esas relaciones, de esas narrativas. Pero aquí está lo que también he descubierto. Del otro lado de ese sacrificio, después de atravesar el duelo, después de sostener la incomodidad de no saber quién eres sin esas muletas, hay espacio para algo nuevo. Hay espacio para una versión de ti que no necesita las mismas protecciones, que no carga las mismas limitaciones, que puede moverse con más libertad porque soltó peso que ya no necesitaba cargar. Pero tienes que estar dispuesto a atravesar el vacío que existe entre lo que dejas y lo que todavía no ha llegado. Y ese vacío es aterrador. Ese vacío es donde la mayoría de las personas se devuelven, donde deciden que era mejor lo conocido aunque fuera doloroso, donde recogen las cadenas que acababan de soltar porque al menos eran cadenas familiares. La tradición alquímica llama a este proceso la nigredo, la fase de putrefacción, donde todo lo que era tiene que descomponerse antes de que pueda reconstituirse en una forma superior. Los gnósticos hablaban de la muerte del ego como prerequisito para el despertar del ser esencial. La psicología moderna habla de desidentificación, de soltar apegos a roles y narrativas que limitan el desarrollo. El lenguaje cambia, pero el principio es el mismo. No puedes aferrarte a lo viejo y recibir lo nuevo simultáneamente. Tienes que abrir las manos, tienes que dejar ir. Y nadie puede hacer ese trabajo por ti. Nadie puede sacrificar por ti lo que necesitas soltar, porque solo tú sabes qué es lo que realmente te mantiene atrapado. Solo tú puedes sentir cuando una creencia se volvió prisión,
cuando una relación se volvió limitación, cuando una identidad se volvió camisa de fuerza. Esto requiere honestidad brutal, requiere valentía para mirar de frente lo que has estado evitando ver, requiere disposición para sentir el dolor del duelo sin huir hacia distracciones o adicciones que amortigüen el impacto. Y te advierto que va a ser uno de los procesos más difíciles que atravieses, porque tu ego va a resistir cada paso, va a generar 1000 justificaciones para mantener las cosas como están, va a producir miedo paralizante cada vez que te acerques a soltar algo significativo. Si lo que acabo de revelar sobre el sacrificio interno resonó en algo profundo dentro de ti, si reconoces que este nivel de transformación requiere guía más específica, únete a la comunidad de Codex Malditos Premium, donde profundizamos en ejercicios de integración que te ayudan a soltar lo que necesitas soltar. No es para curiosos, es para comprometidos. El enlace está en la descripción. Pero si quieres transformación real, si quieres expansión genuina, si quieres vivir desde una versión más auténtica y libre de ti mismo, no hay forma de evitar este sacrificio. Es el precio de entrada a cualquier nivel superior de conciencia. El testigo silencioso. Ahora quiero llevarte a un territorio que es simultáneamente simple y profundamente complejo, algo que ha sido explorado por físicos cuánticos, filósofos contemplativos, neurocientíficos y místicos de todas las tradiciones, aunque cada uno lo describe con lenguaje diferente. Estoy hablando del observador, esa parte de ti que puede observar tus pensamientos sin ser los pensamientos, que puede notar tus emociones sin ser las emociones, que puede presenciar tu experiencia sin ser completamente absorbido por ella. Y antes de que pienses que esto es abstracto o irrelevante para tu vida diaria, déjame decirte que desarrollar esta capacidad es probablemente la habilidad más importante que puedes cultivar si realmente quieres cambiar algo fundamental en tu experiencia. Porque aquí está lo que he descubierto después de años de estudio y práctica. La mayoría de las personas están completamente identificadas con el contenido de su mente, creen que son sus pensamientos, creen que son sus emociones, creen que son las historias que su mente cuenta sobre quiénes son. Y esa identificación total es lo que te mantiene atrapado, porque si crees que eres tus pensamientos, entonces estás a merced de cada pensamiento que aparece. Si crees que eres tus emociones, entonces cada oleada emocional te arrastra sin que puedas hacer nada al respecto. No hay separación, no hay perspectiva, no hay espacio para elegir una respuesta diferente. Pero la verdad que todas las tradiciones contemplativas han descubierto de forma independiente es que hay una parte de ti que es anterior al pensamiento, que existe antes de la emoción, que puede presenciar toda tu experiencia sin ser definida por ella. Los budistas lo llaman la mente testigo, los hindúes lo llaman el observador silencioso o saksi, la filosofía occidental lo llama metacognición o conciencia reflexiva, la física cuántica descubrió que el acto mismo de observar afecta a lo observado. Y aunque el lenguaje cambia, todos están señalando hacia la misma capacidad fundamental. Puedes observar tu experiencia, y esa capacidad de observación es diferente de la experiencia misma. Ahora, esto no es un concepto que puedas entender solo intelectualmente, es algo que tienes que experimentar directamente, y probablemente ya lo has experimentado en momentos fugaces aunque no lo hayas identificado conscientemente. Ese momento en que estás en medio de una discusión acalorada y de repente hay un segundo de claridad donde ves que estás actuando desde un patrón, donde notas que tu reacción es desproporcionada, donde reconoces que esto no es realmente sobre la situación presente sino sobre algo del pasado. Ese momento es el observador emergiendo, es esa parte de ti que puede ver el patrón mientras se despliega. Ese momento en que estás ansioso, completamente consumido por pensamientos catastrofistas, y de repente hay una pequeña voz que nota: estos son solo pensamientos, esto es ansiedad, esto no es la realidad objetiva. Ese es el observador creando separación entre tú y el contenido de tu mente. Ese momento en que estás perdido en una historia sobre lo terrible que es tu vida y algo en ti reconoce: estoy contándome una historia en este momento, esta narrativa es una interpretación, no la verdad absoluta. Ese es el observador ofreciéndote perspectiva. Ahora, la mayoría de las personas tienen estos momentos de forma esporádica, accidental, pero nunca desarrollan la capacidad de forma deliberada, nunca entrenan ese músculo de observación de forma consistente. Y esa es la diferencia entre estar a merced de tu mente y tener algún grado de libertad interna. Porque cuando desarrollas la capacidad de observación consciente, cuando puedes sostener aunque sea un pequeño espacio de separación entre tú y tus pensamientos, todo cambia. Ya no eres arrastrado automáticamente por cada pensamiento que aparece, puedes notar: ahí está mi mente generando un pensamiento catastrófico, interesante, y elegir no seguirlo, elegir no alimentarlo con más atención.
Ya no eres poseído completamente por cada emoción que surge. Puedes sentir, hay rabia en este momento, hay tristeza aquí, está bien, puedo sostener esto sin actuar impulsivamente desde ello. Ya no estás completamente atrapado en las narrativas que tu mente genera. Puedes reconocer, mi mente está contando la historia de que soy una víctima, está contando la historia de que todo está mal, son solo historias, no tengo que creerlas absolutamente. Esa capacidad de desidentificación, aunque sea parcial, aunque sea momentánea, es lo que crea espacio para la libertad real. Y aquí viene algo fascinante que descubrió la física cuántica y que tiene implicaciones profundas para entender la conciencia. El acto de observar colapsa la función de onda, el observador afecta lo observado. Esto significa que no hay separación absoluta entre quien observa y lo observado. El acto mismo de prestar atención consciente a algo cambia a ese algo. Y esto se aplica directamente a tu experiencia interna. Cuando empiezas a observar tus patrones de pensamiento con atención consciente, esos patrones empiezan a cambiar, no porque los estés forzando a cambiar, sino porque la luz de la conciencia en sí misma transforma. He visto esto una y otra vez en mi propia experiencia y en el trabajo con otras personas. Patrones que parecían completamente automáticos e inamovibles empiezan a aflojarse simplemente por ser observados de forma consistente. Adicciones que tenían un agarre brutal empiezan a debilitarse cuando aprendes a observar el impulso en lugar de actuar desde él automáticamente. Reacciones emocionales que te poseían completamente empiezan a tener menos poder cuando desarrollas la capacidad de notar. Aquí está la reacción surgiendo, puedo sentirla sin tener que obedecerla. Narrativas mentales que definían tu identidad empiezan a perder su solidez cuando puedes verlas como construcciones mentales en lugar de verdades absolutas. La observación consciente en sí misma es transformadora, y esa es una de las cosas más importantes que puedes entender sobre el trabajo interno. No siempre tienes que hacer algo con lo que observas, no siempre tienes que arreglarlo o cambiarlo. A veces simplemente observar con claridad y sin juicio es suficiente para que el cambio empiece a ocurrir orgánicamente. Ahora bien, desarrollar esta capacidad de observación no es automático, no es algo que ocurre solo porque entiendes el concepto intelectualmente, es una habilidad que requiere entrenamiento, práctica consistente, como fortalecer un músculo que has descuidado toda tu vida. Y la forma más directa de entrenar esta capacidad es a través de prácticas contemplativas, meditación, mindfulness, autoobservación deliberada. Todas estas son tecnologías diseñadas específicamente para fortalecer al observador. Antes de entrar en las prácticas, si este contenido está agregando valor real a tu proceso, déjame un like y suscríbete, no por vanidad, sino porque literalmente define si este tipo de contenido profundo puede sobrevivir en YouTube o queda enterrado por el algoritmo. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre estas prácticas. Al principio van a ser frustrantes, incómodas, aparentemente imposibles, porque tu mente está acostumbrada a ser el centro de atención, está acostumbrada a arrastrar toda tu conciencia hacia donde ella quiere. Cuando intentas observar tus pensamientos, tu mente se resiste, genera más pensamientos, se vuelve más ruidosa, te distrae 1000 veces, te convence de que esto es una pérdida de tiempo. Cuando intentas crear separación, tu ego interpreta eso como una amenaza, como un intento de aniquilación, y activa todos sus mecanismos de defensa para mantenerte identificado. Por eso la mayoría de las personas intentan meditar 2 veces y se rinden, porque esperaban paz inmediata, claridad instantánea, iluminación rápida, y lo que encuentran es caos mental amplificado. Pero ese caos siempre estuvo ahí, simplemente nunca te habías detenido lo suficiente para notarlo, siempre estuviste corriendo, distrayéndote, manteniéndote ocupado para no tener que enfrentar el ruido constante de tu propia mente. Y el primer paso para transformar ese caos es poder verlo claramente, poder sostener conciencia mientras tu mente hace lo que siempre hace, sin juzgarlo, sin intentar suprimirlo, solo observando. Esa es la práctica, y es simple pero no fácil, es clara pero requiere compromiso y paciencia brutal. Ahora vamos a la parte práctica, vamos a hablar de cómo realmente empiezas a hacer este trabajo. Prácticas para reconfigurar la percepción. Ahora vamos a lo concreto, a lo práctico, a lo que realmente puedes empezar a hacer hoy mismo si estás dispuesto a comprometerte con este trabajo. Porque todo lo que hemos explorado hasta ahora, toda la teoría, toda la comprensión, no significa nada si no se traduce en prácticas reales que transformen tu experiencia diaria. Y aquí está lo que necesito que entiendas antes de entrar en las prácticas. Esto no es magia. Esto no produce resultados instantáneos. Esto no es un hack mental que arregla tu vida en 3 días. Esto es entrenamiento.
Es reconfiguración lenta y deliberada de patrones que llevan décadas instalados. Es trabajo que requiere consistencia, paciencia y honestidad brutal contigo mismo. Si estás buscando soluciones rápidas, si quieres un método que no requiere esfuerzo, si esperas transformación sin incomodidad, entonces esto no es para ti. Puedes cerrar este video ahora. Pero si estás dispuesto a hacer el trabajo real, si entiendes que el cambio profundo toma tiempo y práctica sostenida, entonces lo que voy a compartir contigo puede cambiar fundamentalmente cómo experimentas tu realidad. Empecemos con lo más básico y lo más poderoso, la respiración consciente. Y sé que suena simple, tal vez demasiado simple para ser efectivo, pero esa simplicidad es engañosa, porque la respiración es el puente directo entre tu mente consciente y tu sistema nervioso autónomo. Es la única función fisiológica que opera tanto automática como voluntariamente, y eso la convierte en una herramienta extraordinaria para regular estados internos. Estas prácticas que estoy compartiendo son el nivel básico, pero en Codex Malditos Premium tenemos sesiones guiadas completas, ejercicios progresivos y un sistema estructurado para llevar esto mucho más profundo, para quienes realmente quieren hacer el trabajo, no solo entenderlo. El acceso está en la descripción. Cuando estás ansioso, estresado, abrumado, tu respiración se vuelve superficial, rápida, ubicada en el pecho. Esa respiración le dice a tu sistema nervioso que hay peligro, que necesitas estar en modo de supervivencia, y tu cuerpo responde produciendo cortisol, tensando músculos, preparándose para luchar o huir. Es un ciclo que se autorrefuerza. La ansiedad cambia tu respiración amplifica la ansiedad. Pero aquí está lo que puedes hacer. Puedes interrumpir ese ciclo conscientemente usando la respiración como punto de intervención. La práctica es simple pero requiere consistencia. Varios momentos al día, especialmente cuando notes que estás ansioso, tenso o reactivo, detente por un momento y lleva tu atención a tu respiración. No trates de cambiarla todavía, solo obsérvala, nota cómo es en este momento, nota si es superficial o profunda, rápida o lenta, ubicada en el pecho o en el abdomen. Esa observación sin juicio ya empieza a crear separación entre tú y tu estado emocional. Ya estás activando al observador que hablamos antes. Luego, deliberadamente, empieza a profundizar la respiración. Inhala contando hasta 4, sostén por 4, exhala contando hasta 6 u 8, sostén vacío por 2. La exhalación más larga que la inhalación es clave porque activa tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión, el opuesto al sistema de estrés. Y esto no es esotérico, esto es fisiología básica. Cuando exhalas lentamente estás enviando una señal directa a tu cerebro de que es seguro relajarse, de que no hay amenaza inmediata. Hazlo durante 5 minutos cuando sientas que tu sistema está desregulado, cuando notes que estás reaccionando desde ansiedad o rabia, cuando sientas que estás a punto de ser poseído por un patrón automático. No va a eliminar la emoción instantáneamente, no va a hacer que el problema desaparezca, pero va a crear un espacio entre el impulso y la acción. Va a darte un momento de claridad donde puedes elegir una respuesta diferente. Y ese espacio, aunque pequeño, es donde vive tu libertad. La segunda práctica es la observación del diálogo interno, y esta es probablemente la más importante y la más difícil porque requiere que te enfrentes directamente al ruido constante de tu mente. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que su mente está diciendo la mayor parte del tiempo. Viven completamente perdidos en el contenido de sus pensamientos sin nunca dar un paso atrás para observar qué tipo de pensamientos están dominando su experiencia. Y esos pensamientos no son neutrales, no son observaciones objetivas de la realidad, son interpretaciones cargadas de emoción, filtradas por creencias, condicionadas por el pasado. Y si no eres consciente de ese diálogo, estás siendo controlado por él sin saberlo. Entonces la práctica es esta, varios momentos al día, especialmente cuando notes que estás en un estado emocional intenso, detente y pregúntate, ¿qué me está diciendo mi mente en este momento? No para juzgar los pensamientos, no para suprimirlos, solo para verlos claramente, para traerlos a la luz de la conciencia. Tal vez descubras que tu mente está ejecutando una narrativa catastrófica, proyectando el peor escenario posible y tratándolo como si fuera inevitable. Tal vez descubras que tu mente está en modo de crítica brutal, analizando cada palabra que dijiste, cada acción que tomaste, encontrando formas en las que fallaste. Tal vez descubras que tu mente está comparándote constantemente con otros, generando envidia o inferioridad dependiendo de cómo salgas en la comparación. Solo observa qué tipo de diálogo está ocurriendo, nota los patrones, nota los temas recurrentes, nota el tono, nota si es la voz de un crítico, de una víctima, de un saboteador.
Y aquí está lo importante. Cuando notes esos pensamientos, no intentes cambiarlos inmediatamente, no trates de reemplazarlos con afirmaciones positivas. Eso generalmente no funciona porque estás tratando de usar pensamiento consciente para pelear contra pensamiento inconsciente. En lugar de eso, simplemente nota, mi mente está generando este tipo de pensamiento, interesante, y deja que esté ahí sin darle más energía, sin seguirlo hacia la madriguera del conejo. Con el tiempo, con práctica consistente, empezarás a notar que hay espacio entre tú y tus pensamientos, que puedes observarlos sin ser completamente arrastrado por ellos, que tienes algún grado de elección sobre a cuáles les prestas atención. La tercera práctica es la visualización realista, y tengo que ser muy claro sobre esto. No estoy hablando de visualizar mansiones y carros deportivos esperando que el universo te los entregue mágicamente. Estoy hablando de usar tu imaginación de forma deliberada para ensayar mentalmente respuestas diferentes a situaciones que típicamente te disparan patrones automáticos. Los atletas de alto rendimiento hacen esto todo el tiempo. Ensayan mentalmente sus movimientos, visualizan el rendimiento perfecto, y estudios muestran que la visualización activa las mismas áreas cerebrales que la práctica física real. Estás literalmente entrenando circuitos neurales a través de la imaginación. Entonces puedes usar esta capacidad para entrenar nuevas respuestas emocionales y comportamentales. Si sabes que ciertas situaciones te disparan ansiedad, tómate tiempo cuando estés calmado para visualizar esa situación y ensayar mentalmente una respuesta diferente. Visualízate notando el impulso de ansiedad, respirando conscientemente, creando espacio, eligiendo una respuesta más calmada. No lo hagas una vez, hazlo 20 veces, 30 veces, hasta que esa respuesta nueva empiece a sentirse más familiar que la respuesta automática vieja. Y cuando llegue la situación real, no esperes ejecutar perfectamente la nueva respuesta. Probablemente volverás al patrón viejo las primeras 10 veces, pero eventualmente, después de suficiente ensayo mental y suficientes intentos reales, la nueva respuesta empezará a emerger más naturalmente. La cuarta práctica es el cultivo de presencia, de atención enfocada en el momento presente, y esta es la base de todo el trabajo contemplativo porque la mayoría del sufrimiento humano ocurre cuando estás mentalmente en el pasado rumiando o en el futuro proyectando. La práctica es simple. Elige una actividad mundana que haces todos los días, lavar platos, caminar, ducharte, y hazla con total atención. No pongas música, no pienses en tu lista de pendientes, no planees el futuro ni revises el pasado, simplemente está completamente presente con la actividad. Siente el agua en tus manos, nota la temperatura, la textura, escucha los sonidos, observa las sensaciones físicas, trae tu atención de vuelta cada vez que tu mente se vaya hacia pensamientos. Y tu mente se va a ir 1000 veces, eso es normal, eso es lo que las mentes hacen. El ejercicio no es evitar que se vaya, el ejercicio es notar cuando se fue y traerla de vuelta, una y otra vez. Ese movimiento de notar la distracción y regresar a la presencia es el entrenamiento, es como hacer repeticiones en el gimnasio. Cada vez que traes tu atención de vuelta estás fortaleciendo el músculo de la conciencia. Y con el tiempo empezarás a notar algo extraordinario. Cuando estás realmente presente, cuando tu atención está completamente en el aquí y ahora, la ansiedad disminuye porque la ansiedad vive en el futuro, la depresión disminuye porque la depresión vive en el pasado. El momento presente, cuando puedes estar realmente en él, generalmente está bien, generalmente es manejable, generalmente no es tan catastrófico como tu mente proyecta que es. Estas son prácticas simples pero no fáciles, requieren disciplina, requieren que las hagas incluso cuando no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas, porque el momento en que menos quieres hacer la práctica es probablemente el momento en que más la necesitas. Y te advierto que vas a resistir, vas a encontrar excusas, vas a convencerte de que no tienes tiempo, de que no está funcionando, de que hay formas más fáciles. Esa resistencia es tu ego defendiéndose, es el sistema viejo tratando de mantener el control, es completamente normal y completamente esperada. No pelees con la resistencia, solo nótala, reconócela, y haz la práctica de todas formas. La libertad vive en el espacio entre el impulso y la acción. Advertencias que nadie te da. Ahora necesito hablarte con honestidad brutal sobre algo que la mayoría de los maestros espirituales, los coaches motivacionales y los vendedores de transformación rápida no te dirán porque no es comercialmente conveniente. Este trabajo es lento, es difícil, es incómodo, y no hay garantías de que llegues a donde quieres llegar. No existe un manual de instrucciones que funcione igual para todos.
No hay un método de 5 pasos que te asegure resultados. No hay una fórmula mágica que convierta tu vida en lo que imaginas que debería ser. Y cualquiera que te prometa lo contrario está mintiendo, está vendiendo fantasías, está aprovechándose de tu desesperación por encontrar respuestas fáciles a preguntas complejas. La verdad incómoda es que el cambio profundo toma años, no semanas, no meses, años de práctica consistente, de caídas y levantadas, de avances y retrocesos, de momentos de claridad seguidos por largos periodos de confusión. Y durante ese proceso vas a dudar 1000 veces de si vale la pena, vas a preguntarte si realmente estás avanzando o solo te estás engañando a ti mismo, vas a tener días donde sientas que todo lo que has trabajado se desmorona en segundos. Eso es normal, eso es parte del proceso. No significa que estés haciendo algo mal, significa que estás haciendo trabajo real en lugar de consumir contenido motivacional que te hace sentir bien por 5 minutos y luego te deja exactamente donde estabas. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Otra cosa que necesitas saber, mientras más profundo vayas en este trabajo, más incómodo se vuelve, porque empiezas a ver cosas en ti mismo que preferirías no ver, empiezas a reconocer patrones que te avergüenzan, empiezas a enfrentarte a verdades sobre tu vida que has estado evitando durante años. Vas a descubrir que fuiste cómplice de tu propio sufrimiento en formas que no querías admitir, que muchas de las cosas que culpaste a otros realmente fueron responsabilidad tuya, que las narrativas que construiste para proteger tu ego no eran tan verdaderas como pensabas. Y ese reconocimiento duele, es humillante, te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Muchas personas llegan a ese punto y se devuelven, prefieren la comodidad de sus ilusiones que la incomodidad de la verdad. Prefieren seguir culpando al mundo que aceptar su parte de responsabilidad. Y está bien, no todo el mundo está listo para este nivel de honestidad, no todo el mundo quiere pagar el precio emocional que requiere la transformación real. Pero si decides continuar, si decides atravesar esa incomodidad en lugar de huir de ella, eventualmente llegas a algo que hace que todo el dolor valga la pena. Llegas a un nivel de autoconocimiento que te libera de depender de validación externa, de narrativas que te victimicen, de la necesidad constante de probar tu valor. No llegas a la perfección, no te vuelves iluminado, no desaparecen todos tus problemas, pero empiezas a relacionarte con todo de forma diferente, con más espacio, con más claridad, con menos sufrimiento innecesario. También necesito advertirte sobre algo que casi nadie menciona. Este trabajo puede ser solitario, porque mientras más consciente te vuelves, mientras más trabajas en ti mismo, más difícil se vuelve relacionarte con personas que no están haciendo ese trabajo, que siguen operando desde patrones inconscientes, que no tienen interés en mirarse de verdad. Las conversaciones superficiales empiezan a sentirse vacías, las relaciones basadas en codependencia o drama empiezan a sentirse agotadoras, los ambientes donde todos evitan la verdad empiezan a sentirse intolerables. Y tal vez pierdas amistades que tenías hace años, tal vez te alejes de familiares que no pueden entender por qué cambiaste tanto. Tal vez te encuentres en un limbo donde ya no encajas donde solías encajar, pero todavía no has encontrado tu nueva tribu. Ese periodo de transición puede ser devastadoramente solitario, y necesitas estar preparado para eso. Necesitas estar dispuesto a atravesar esa soledad sin huir de vuelta a relaciones que ya no te sirven solo porque la familiaridad se siente más segura que lo desconocido. Eventualmente, si sigues haciendo el trabajo, empezarás a atraer personas que operan desde un nivel similar de conciencia. Empezarás a construir relaciones más profundas, más auténticas, más nutritivas. Pero ese eventualmente puede tomar tiempo, y tienes que estar dispuesto a sostener la incomodidad del mientras tanto. Y aquí está otra verdad que necesitas escuchar. Vas a fallar, constantemente, repetidamente. Vas a volver a patrones que pensabas que ya habías superado. Vas a reaccionar de formas que jurabas que nunca más ibas a reaccionar. Vas a decepcionarte a ti mismo una y otra vez. Y en esos momentos tu mente crítica interna va a aprovechar para castigarte, para decirte que eres un fracaso, que este trabajo no funciona, que deberías rendirte. Pero esos momentos de falla no significan que estás retrocediendo, significan que estás siendo humano, significan que el cambio no es lineal, significan que necesitas más compasión contigo mismo, no más juicio. La diferencia entre alguien que eventualmente transforma su vida y alguien que se rinde es la capacidad de levantarse después de cada caída sin convertir la caída en evidencia de que eres fundamentalmente inadecuado. El cambio real se parece más a una espiral que a una línea recta. A veces parece que estás volviendo al mismo punto, pero realmente estás en un nivel ligeramente superior de conciencia. Puedes ver el patrón con más claridad aunque todavía no puedas evitarlo completamente. Y esa claridad creciente, aunque sea dolorosa, es progreso real.
También necesito decirte algo sobre expectativas. No esperes que este trabajo arregle tu vida externa automáticamente. No esperes que porque trabajas en tu conciencia de repente vas a tener el trabajo perfecto, la relación perfecta, la vida perfecta. A veces el trabajo interno lleva a cambios externos significativos, pero a veces lo que cambia es simplemente cómo te relacionas con las circunstancias externas, y ese cambio de relación es tan valioso como cualquier cambio de circunstancias. Puedes seguir teniendo problemas, desafíos, dolor, pero la forma en que los experimentas, la forma en que respondes a ellos, la forma en que te recuperas de ellos, todo eso puede transformarse fundamentalmente. Y finalmente, necesito advertirte sobre algo crucial. Este trabajo no te hace mejor que otros, no te convierte en alguien especial o superior, no te da derecho a juzgar a quienes no están en el mismo camino. Uno de los egos más peligrosos es el ego espiritual, el ego que se infla con cada práctica que haces, con cada insight que tienes, con cada nivel de conciencia que alcanzas. Ese ego es más sutil que el ego ordinario, pero igual de destructivo, tal vez más, porque se disfraza de humildad mientras secretamente cree que es más evolucionado que los demás. Si notas que empiezas a juzgar a otros por no ser tan conscientes como tú, si empiezas a sentir superioridad por el trabajo que estás haciendo, si empiezas a usar el lenguaje de la espiritualidad para evitar responsabilidad o para manipular a otros, entonces detente y examina qué está pasando. Porque probablemente tu ego encontró una nueva forma de inflarse y necesitas verlo antes de que se convierta en un problema mayor. El verdadero signo de crecimiento no es cuánto sabes sobre conciencia, es cuánta compasión genuina tienes por la lucha humana, incluida tu propia lucha, cuánta humildad puedes mantener incluso cuando ves cosas que otros no ven. Estas advertencias no son para desanimarte, son para prepararte, son para que entres en este trabajo con ojos abiertos, sin ilusiones románticas sobre lo que implica. Porque si sabes que va a ser difícil y lo haces de todas formas, tienes mucha más probabilidad de sostenerte durante los momentos difíciles que si entras esperando transformación fácil y rápida. Y si después de escuchar todo esto todavía quieres continuar, si algo en ti reconoce que este es el camino que necesitas recorrer aunque sea incómodo, entonces estás listo para lo que viene ahora. Si lo que he compartido contigo en este video ha resonado profundamente, si sientes que algo está despertando en ti, te invito a unirte a Codex Malditos Premium, un espacio más íntimo donde profundizamos en estos temas con prácticas guiadas específicas, ejercicios de integración y contenido que no puedo compartir públicamente. No es para todos, es solo para quienes están verdaderamente comprometidos con este trabajo interno. Si algo en ti sabe que es momento de ir más profundo, el enlace está en la descripción. Ahora vamos a cerrar este viaje con una práctica guiada muy suave, algo que puedes hacer en este momento si eliges hacerlo. Activación final. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo de forma segura, te invito a que cierres los ojos por un momento, o si prefieres mantenerlos abiertos, simplemente suaviza tu mirada y permite que tu atención se dirija hacia adentro. No necesitas hacer nada especial, no hay forma correcta o incorrecta de hacer esto. Simplemente permite que tu cuerpo se asiente donde está, nota el peso de tu cuerpo contra la superficie que te sostiene, siente la gravedad jalándote suavemente hacia la tierra. La libertad vive en el espacio entre el impulso y la acción. Lleva tu atención a tu respiración sin intentar cambiarla todavía, solo nota cómo es en este momento, nota el ritmo natural de tu inhalación y tu exhalación, el aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones, saliendo nuevamente. Y ahora, muy suavemente, empieza a profundizar cada respiración, inhala un poco más lento, exhala un poco más largo, sin forzar, sin crear tensión, solo invitando a tu sistema nervioso a que se calme gradualmente. Con cada exhalación, imagina que estás soltando algo de la tensión que cargas, no necesitas saber exactamente qué estás soltando, solo permite que con cada respiración salga algo del peso que has estado cargando. Y mientras respiras, quiero que traigas a tu mente una pregunta muy simple pero muy poderosa. ¿Quién soy yo sin mis historias? No necesitas responder intelectualmente, no necesitas encontrar una respuesta definitiva, solo permite que la pregunta resuene en ti, que toque algo más profundo que tu mente pensante. ¿Quién eres tú cuando no estás interpretando el papel que aprendiste a interpretar? Cuando no estás sosteniendo las máscaras que construiste para sobrevivir, cuando no estás defendiendo la imagen que necesitas proyectar. Debajo de todas las capas de condicionamiento, debajo de todas las creencias que te enseñaron sobre quién deberías ser, debajo de todos los juicios que has internalizado, ¿quién eres realmente? Solo respira con esa pregunta, no la respondas con palabras, solo siéntela,
Permite que algo en ti reconozca que hay una parte de ti que es anterior a todas las historias, que existe antes de cualquier identidad que hayas construido. Esa parte siempre ha estado ahí, observando quietamente mientras vivías tu vida, mientras sufrías, mientras te esforzabas, mientras te perdías en patrones y narrativas. Y esa parte, ese testigo silencioso, esa conciencia que puede observar todo sin ser definida por nada, esa es tu naturaleza esencial. Esa es la parte de ti que no puede ser dañada por ninguna experiencia, que no puede ser limitada por ninguna creencia. No necesitas entender esto intelectualmente, solo necesitas permitir que tu atención descanse ahí por un momento, en ese espacio de simple presencia que existe antes del pensamiento, antes de la interpretación, antes del juicio. Respira en ese espacio, permite que se sienta real para ti, permite que algo en ti recuerde que esto siempre ha estado disponible, que nunca estuviste realmente perdido aunque así lo sintieras, que esta conciencia siempre ha sido tu hogar verdadero. Y desde ese espacio de quietud, desde esa presencia simple, quiero que te permitas reconocer algo. Tienes todo lo que necesitas para empezar a cambiar tu relación contigo mismo y con tu experiencia. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto, no necesitas esperar a que las circunstancias sean ideales. Puedes empezar ahora mismo, en este momento, con la simple decisión de prestar más atención, de ser más consciente, de observar tus patrones con honestidad y compasión en lugar de juicio y negación. Esa decisión, aunque parezca pequeña, aunque parezca insuficiente comparada con la magnitud de todo lo que necesitas cambiar, es el inicio de todo. Porque el cambio real no ocurre en grandes saltos dramáticos, ocurre en pequeños momentos de elección consciente, acumulados a lo largo del tiempo, construyendo gradualmente una forma completamente nueva de estar en el mundo. Y tú puedes hacer eso, puedes empezar a elegir conscientemente, puedes empezar a observar en lugar de reaccionar, puedes empezar a crear espacio donde antes solo había automatismo. Ahora, muy suavemente, empieza a traer tu atención de vuelta a tu cuerpo, nota nuevamente tu respiración, siente el peso de tu cuerpo, mueve ligeramente tus dedos, tus manos, y cuando estés listo, abre tus ojos si los tenías cerrados. Y lleva contigo algo de esa quietud, algo de esa presencia, algo de ese reconocimiento de que hay más en ti de lo que tus historias sugieren. Nada cambia afuera si antes no entendemos lo invisible que opera adentro. Hemos recorrido un territorio profundo en este segundo viaje por la metafísica prohibida. Hemos explorado los mecanismos invisibles que operan detrás de tu sufrimiento, de tus patrones, de tus limitaciones. Hemos visto cómo tu percepción filtra la realidad de formas que ni siquiera notas, cómo tus pensamientos moldean resultados reales, cómo tus memorias emocionales reescriben tu presente, cómo tu sombra interna sabotea lo que tu mente consciente dice que quiere. Hemos hablado del precio del sacrificio interno, de la necesidad de soltar versiones de ti mismo que ya no sirven, de desarrollar la capacidad de observar tu experiencia sin ser completamente poseído por ella. Y hemos tocado prácticas reales que puedes empezar a implementar si estás dispuesto a hacer el trabajo, sabiendo que ese trabajo será lento, incómodo, no lineal, pero profundamente transformador si lo sostienes en el tiempo. Pero hay algo que aún no hemos abordado completamente, algo que está esperando en las sombras de todo lo que hemos explorado, algo que podría ser la pieza final del rompecabezas o podría abrir puertas hacia territorios aún más profundos y perturbadores. Porque si todo lo que has experimentado hasta ahora, todo tu sufrimiento, todos tus patrones, toda tu realidad, es el resultado de mecanismos internos que puedes aprender a observar y modificar, entonces surge una pregunta inevitable, una pregunta que cambia todo si realmente la contemplas con seriedad. ¿Hasta dónde llega tu capacidad de moldear tu experiencia de la realidad? ¿Existe un límite a lo que puedes transformar a través de la conciencia expandida, o ese límite es solo otra creencia limitante que necesita ser trascendida? ¿Y qué ocurre cuando empiezas a operar desde niveles de conciencia que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen? Esas preguntas nos llevan al territorio de la tercera parte, al nivel más profundo de esta exploración, a los secretos que casi nadie se atreve a nombrar porque implican cuestionar la naturaleza misma de lo que llamamos realidad. Pero eso es una conversación para otro momento, para cuando hayas digerido lo que hemos explorado aquí, para cuando hayas empezado a aplicar estas prácticas y hayas visto por ti mismo que algo en tu experiencia puede cambiar. Por ahora, te dejo con esto. Cada momento de tu vida es una oportunidad de elegir conscientemente, de observar en lugar de reaccionar, de crear espacio donde antes solo había automatismo. No necesitas esperar a mañana, no necesitas condiciones perfectas, no necesitas sentirte listo. Puedes empezar ahora,
en el próximo pensamiento que notes, en la próxima emoción que surja, en la próxima decisión que tengas que tomar. Ese es el trabajo, momento a momento, respiración a respiración, elección a elección. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha tocado algo real en ti, si reconoces que esto es más que información sino una invitación a un proceso de transformación profunda, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha tocado algo real en ti, si reconoces que esto es más que información sino una invitación a un proceso de transformación profunda, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No porque yo te lo diga, sino porque algo en ti lo sabe. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar esa voz interna que te está llamando hacia algo más profundo, más real, más libre? La respuesta solo tú puedes darla. Y esa respuesta, más que con palabras, se da con acciones sostenidas en el tiempo. Nos vemos en la tercera parte. Si eliges continuar este viaje, hasta entonces, observa, respira y mantente consciente, porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando ser descubierto. La libertad vive en el espacio entre el impulso y la acción.